Bienvenidos a este 13º vivo de la Cabra Mística. Hoy vamos a estar hablando con Flor Brizuela junto con Dani sobre el ascendente Cáncer. ¿Qué aprendizajes podemos tener sobre esta energía? ¿Qué es el ascendente? Vamos a charlar a nivel general. ¿Qué aprendizajes tuvo Flor sobre esta energía? ¿Cómo lo vivió? Bueno, vamos a estar charlando sobre todo eso. Ahora en breve se estará sumando Dani. A ver si ya está. Bien, todavía no está. Así que bueno, a ver. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso, sobre el ascendente. También vamos a estar hablando sobre lo que es la energía de Capricornio, también desde el otro lado. Qué desafíos tiene como opuesto a la energía de Cáncer. Así que bueno, más o menos por ahí vamos a andar y bueno, lo que vaya también surgiendo, lo que vayan ustedes preguntando. Bien, ahí se sumó Dani. La vamos a estar invitando. También. A ver si ahí se logra transmitir. A ver. Buenas, buenas. ¿Cómo Buenas. andas ¿Cómo por estás? acá? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. No sé por qué no te veo, vos me ves a mí. Yo te veo. Genial, bueno. Seguimos con esta línea, no pasa nada. Eh, bueno, Bueno, estamos cerrando la estamos, temporada de cáncer. estamos en temporada cáncer. También estaba pensando, ¿no? Tenemos el retorno de Cabra Mística, pues estamos haciendo como el 13º capítulo, estamos como reiniciando, como una segunda temporada sería, por ahí. Eh, y bueno, también conectando, como empezamos con energía de agua, seguimos con energía de agua, el 13º capítulo. Sí. Y bueno, hice ahí como la previa hablando de lo que es, vamos a hablar de ascendente de cáncer, vamos a hablar con Flor, no sé, algo más que quieras como hacer de introducción. No, está bien. Tuvimos varios vivos en esta temporada, ¿no? Un poco en el nuestro, al principio que fue la apertura, estuvimos hablando bastante de lo que es cáncer en sí, el sol en cáncer. El vivo anterior, que fue el de constelaciones, y bueno, fue el tema principal ese, y después salió lo de la luna en cáncer también. Claro, tal Y por cual. ¿Y por qué no agregar el ascendente en cáncer? Entonces ya cerramos con estas tres energías y es por eso que se nos ocurrió traer la flor como invitada. Sí, sí, era nuestro vivo sorpresa que teníamos. También pensando, sí, podemos hablar los tres matices de la energía, o sea, cáncer desde tres puntos de vista distintos, digamos, sería, ¿no? Desde tres percepciones distintas. ¿Mm? Eh, Sí, sí, así que cómo bueno, ven estas energías, ¿no? Porque a veces parecen muy, muy cercanas en el sentido de que a veces me dicen, pero no entiendo cuál es la diferencia, si yo soy sol, claro, ¿cómo lo vivo siendo ascendente? Bueno, entonces acá nos vamos a sacar todas las dudas. tal cual. Bueno, invitamos a Flor Sume, a ver si la puedo ver también. A ver, ahí Flor, a ver si me acepta. Mm. Buenas, Buenas, ¿cómo andan? Hola, Flor, bienvenida. ¿cómo estás, Flor? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, como estábamos haciendo la introducción, es interesante también, digamos, hablar de la energía de cáncer con dos capricornianos, como habíamos, interesante como dar esa oposición que puede ser muy interesante, digamos, hablar de lo que es complementariedad y oposición, como puede ser muy interesante también plasmarlo. Y bueno, y el tema principal que mencionábamos era el ascendente cáncer. Genial. Eh, bueno, queríamos hacer primero la introducción de qué es, qué es el ascendente, cómo podrías definir vos en pocas palabras qué sería el ascendente. Bien, el Y bueno, ascendente después, claramente, como la palabra nos invita, es como un lugar hacia donde ascendemos, por así decirlo. En realidad, si uno lo piensa astronómicamente, es por donde asciende el sol, mirándolo desde la Tierra, y ese ascender es como un aprendizaje de uno, como de crecer, de por dónde, con qué energía crecemos, con qué energía podemos entender un camino que la vida nos va a ir proponiendo y que ese camino nos va a hacer como
es un desafío porque no es la energía que más fácil nos sale, justamente, pero cuanto más conectamos con esa energía, mejor, como que mejor nos desarrollamos como seres humanos. Y hay algo de esa energía que nos atrae todo el tiempo. Vea, le dice al ascendente que es como nuestro GPS existencial, hacia dónde tenemos que ir y lo que la vida todo el tiempo nos va a estar proponiendo aprender. Así que en principio, como una pequeña síntesis, el ascendente es eso, es el camino que cada ser humano le toca como incluir, qué energía le toca incluir en su vida como desafío de crecimiento. Bien. Sí, Y pensaba, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que más cuesta es llegar a reconocer. Viste que por ahí Sí, muchos te dicen, ay, yo te veo así. Y vos decís, no, nada que ver. Tiene que ver con esto. Justamente. justamente el ascendente es muy llamativo porque cuando empiezan a estudiar astrología o cuando empezás a acercarte a la astrología te das cuenta que en realidad el ascendente es lo mismo que la casa uno. Entonces uno empieza, pero pará, ¿es mi casa uno? Entonces es como salgo, es lo primero que me sale, o es mi destino de aprendizaje, que es lo que más me cuesta. Bueno, justamente es las dos cosas. Hay algo que es como inconsciente de cómo yo arranco esta vida, cómo salgo al mundo, que tiene que ver con la energía de mi ascendente, pero también es eso que todo el tiempo la vida me está proponiendo y a mí me cuesta. Es como que no lo puedo terminar de incorporar, no lo puedo terminar de ver, pero me llama, me viene, todo el tiempo está como pidiéndome que lo busque, que vaya hacia allá. Entonces hay algo de esto, de la casa uno, que es el ascendente, que muchas veces nosotros no lo vemos porque arrancamos inconscientemente con esa energía y que la gente todo el tiempo nos está diciendo, pero si se te renota lo canceriano en este caso, digo, que sos amorosa, que sos cálida, que sos cuidadosa, y uno por ahí se identifica más con la energía de la luna, del sol, como otras partes de la carta que son como más conscientes. Y algo que me gusta como nombrar siempre es cómo se nota el ascendente en los chicos y cómo los chicos son bastante más conscientes de eso. Los niños, hay una cuestión de sale natural, es mi casa uno. Entonces, como que hago conciencia todo el tiempo de eso que soy, de cuidar, de nutrir en este caso. claro. Y con el paso del tiempo nos viene tanto que empezamos a decir, basta, basta, esto no quiero, por acá no voy. Y ahí es cuando se pone más complicado. Y la imagen de la fuerza en la que sale el agua de una manguera a mí me parece súper interesante. Digo, el ascendente es el agua que nos riega, es eso que nos hace crecer y nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar esa agua y seguir creciendo y incorporarla a lo que somos, tipo esponjita, y eso nos haga crecer. O decir, no, esta agua no me gusta, me está molestando, está fría, está caliente, lo que sea, y tratar de tapar la manguera. Cuando uno trata de tapar la manguera por donde está saliendo el agua sale con más fuerza, porque tiene que salir esa agua es nuestra. Entonces, mejor aprovechar, regarnos y disfrutar de esa agua, aunque por ahí no sea lo que nosotros hubiéramos elegido, en vez de taparla, porque cuando sale con más fuerza, esa fuerza a veces duele, golpea, no sale de forma tan disfrutable, por así decirlo. Entonces es Claro. bastante interesante. Los niños no tapan esa energía, los niños claramente se bañan en eso y lo disfrutan y cuando vamos haciéndonos conscientes y más adultos, en general tenemos más tendencia a querer taparla, esa energía, porque por algún motivo nos cuesta más. Ujú. Claro. Había una imagen que me vino de un meme que creo que vi en las redes que era una pareja como bailando y una de las personas ve el vidrio y no se ve. Era como ese reflejo, como que no me puedo ver, pero está. Eh, y es como lo complejo, ¿no? Porque uno tiene que integrar esa energía que no ve. Y también había escuchado el tema de que se abre la vida, digamos, cuando uno confía en el ascendente. Tal vez esa parte de niños como que uno se abre, que está abierto, entonces está abierto a todo. Creo que más por ahí los ascendentes de agua, digamos, en ese sentido. Justo me hiciste un ejemplo de agua para hablar de ese tema, ¿no? Sí, hay Sí, algo de conectar con nuestra energía, nos expande, nos hace crecer, sí, en realidad nos hace sentir bien. Lo que pasa es que al principio, por algún motivo, siempre lo sentimos como un peso, nos sentimos como algo complicado. Siempre esa energía viene con más desafíos. A mí siempre me sale pensar como en un ejemplo mío, porque para mí fue muy llamativo. Yo sé astrología desde muy chica y creo que desde los 12 años que sé que soy ascendente en cáncer.
Y cuando uno es inocente, es chiquito, dice, ay, ascendente en cáncer, una nena que toda la vida le gustó jugar a ser mamá y a las muñecas y a hacer casitas, me parecía maravilloso mi ascendente. Y yo decía, qué suerte, tengo ascendente de ser mamá, de tener mi casita, y siempre dije, qué placer. Hasta que realmente decidí que, che, quiero ser mamá y quiero crear mi casita. Y hasta yo sentía, pero yo lo estoy yendo a buscar, estoy regándome divino de esa energía. Pero cuando vas a buscarla, te das cuenta que esa energía en general te trae como desafíos de crecimiento. Te dice, sí, claramente si tenés ganas de venir por acá, venite, pero no va a ser tan fácil. Entonces es como decir, pero pará, si yo voy hacia ahí, la vida, bueno, cuando vos te animás a ir hacia ahí, aparecen situaciones difíciles, complicadas, complejas por ahí que te hacen, pero porque, digo, acá de vuelta aparece mi sol escorpiano que nunca termina de querer escapar. Hay una cuestión que lo escorpiano me viene, digo, todo bien, pero el ser humano no crece si no es con crisis. Entonces, si no hay dolor, si no hay conflicto, el ser humano se queda en la cómodo de lo conocido. Entonces, el ascendente, si bien es maravilloso y está bueno ir hacia allá, para poder crecer realmente en general viene con situaciones de crisis que nos invitan a cuestionarnos, ¿no? Che, esto es tan simple como tener hijos y formar una casita. No, bueno, si querés conectar con el desafío de cuidar, de proteger, de nutrir, de conectar realmente con lo sensible, va a venir con un montón de desafíos que te van a hacer conectar en serio con eso, no va a ser algo livianito y simple, ¿no? Entonces, digo, yo empecé a querer tener hijos y al principio tenía 28 años, por lo cual uno diría, bueno, no va a pasar, no va a costar nada. No, empezó a costar, no venían los hijos, empecé a hacer tratamientos y más allá del desenlace final, que por suerte está todo muy bien, digo, durante todo ese proceso de tratar de ser mamá, me empecé fue la primera, o sea, siendo astróloga, porque podría decir que fui astróloga desde los 13, 14 años, nunca había hecho terapia, porque nunca había nada que me haya hecho cuestionarme nada. Y para mí hacer terapia es algo que todos los seres humanos en algún momento de su vida deberían hacer. Y no lo había hecho y yo lo decía, y cuando tenía consultantes les decía, hagan terapia, pero yo nunca había hecho, Claro. ¿no? Y en el momento en que de repente no podía ser mamá, me venían un montón de cuestionamientos de ¿para qué voy a hacer? O sea, cuestiones que hoy digo, qué bruta lo que decía, pero decía, ¿cómo voy a sentirme una mujer completa si no puedo ser mamá? ¿Qué voy a hacer de mi vida si no voy a ser mamá? O sea, si mi proyecto de vida más allá de trabajar, de tener era, yo quiero ser mamá, y si no soy mamá todo pierde sentido, ¿no? Bien de mi ascendente en Claro. cáncer. Y en esas cuestiones me llevó a la terapia, a cuestionarme qué realmente significa ser mamá, qué lugar tengo que ocupar también, porque claramente me metí en un tema sin que me pregunten, pero digo, también hay un tema Pero está con bien, sí, mamá sí. de origen. Y entonces había una mamá muy fuerte que yo tenía que decir, che, voy a ocupar el rol de esta mujer. ¿Yo puedo o no soy lo suficientemente mujer, fuerte o lo que sea para ocupar ese rol? Bueno, y ahí todos los cuestionamientos que si hubiera venido fácil, probablemente nunca hubiera cuestionado ni profundizado en ninguna de todas esas situaciones, que me parece que son temáticas súper importantes, este ascendente, y que tienen que ver también con esto de las casas que hay que aprender a superar para conectar realmente con ese ascendente. Porque uno dice, bueno, voy a cáncer y listo, no. Deshechiza Géminis, transforma Acuario, como dejar de esconderte en lo libriano, de sentir seguridad en lo libriano. Bueno, les doy la palabra porque me pasé hablando, me agarró el rol No, no, está, docente, pero está pero muy bien, sí, sí. hay algo ahí que es súper interesante. No sé si quieren comentar, sumar, decir algo ustedes, perdón. No, ahora te escuchaba un poco los desafíos, ¿no? Del ascendente en cáncer. ¿En qué momento te diste cuenta o en qué momento tomaste conciencia de que tu ascendente se puede volver un recurso en vez de una o en vez de un gran Mm. desafío? Bien, creo que todavía estoy en eso. Ah, Es muy llamativo porque ustedes me escribieron para hacer este vivo en un momento de mi vida en donde vieron que hay momentos en donde el ascendente está como más activo y otros en donde el ascendente está más tranquilo y pareciera que, le Claro. encontré la onda, voy surfeando, ¿no? Y ahora me recordaron como, me conectaron en un momento de mi vida en que estoy con mi hijo más chiquito, que le está costando empezar a hablar. Tiene 3 años, casi no habla. Dice 2 palabras o tres, sí, que es mucho. Entonces estoy con toda esa temática de médicos y cuestiones de ver qué pasa. Bueno,
Y está en esto, en toda esta angustia que nos agarran a las mamás cuando a nuestros hijos hay algo que le está costando, que no es tan simple como no le gustaría. Empecé a recordar todas estas etapas previas de cuando no quedaba embarazada y encima en el medio también perdí un embarazo de 6 meses, que todo me llevaba a médicos, todo me lleva como, todas las situaciones que me pasaban con la maternidad y con el querer tener una familia, me llevaba a que necesitaba preguntarle a médicos porque no quedé embarazada, porque perdí un embarazo a los 6 meses sin ninguna razón y porque ahora mi hijo no habla y nadie me lo puede explicar. Y todo el tiempo hay esto de la angustia de la casa 12 en Géminis, que hay una cuestión donde necesito deshechizar que alguien me va a decir por la respuesta racional y lógica de por qué me pasan determinadas cosas emocionales, ¿sí? Y entonces, de vuelta, en esto del que mi ascendente es un recurso, que es la pregunta de Dani, lo que yo tengo que estar todo el tiempo confiando es que hay algo de lo sensible que tiene la respuesta y no la lógica racional o intelectual. Y entonces hay una cuestión ahí todo el tiempo, hoy de vuelta sigo explorando médicos porque además uno no va a dejar de hacerlo, pero nadie me dice por qué mi hijo no habla o qué me va a ayudar o qué, no hay un remedio para que mi hijo hable, no hay una técnica para que mi hijo hable, sino estar cuestionándome también emocionalmente qué es lo que en la familia nos está pasando, que este niño todavía no habla, no quiere hablar, no necesita hablar, no le sale a hablar, lo que sea. Pero de vuelta, en esta charla con mi marido, que todo el tiempo con respecto a mis hijos, los desafíos son siempre a través de, no hay respuesta racional y lógica, sino confiar en que hay algo emocional que hay que seguir moviendo. Y le dije a mi marido, ¿cómo resolvimos todo el tema de los embarazos? ¿Cómo resolvimos toda la angustia cuando perdimos un embarazo sin saber por qué, muy avanzado? Y la respuesta de mi marido, muy sabio, ascendente en Escorpio, que también le tiene que ir por este camino de lo emocional, que a veces también le cuesta porque encima es geminiano, me dice, ¿te acordás que cuando quedamos embarazados nuestro primer hijo, habías hecho un montón de terapia, fuiste a constelaciones, llegué hasta ir al Padre Ignacio, una cuestión donde hay algo de la fe y de la creencia de decir, bueno, que alguien me ayude desde un lugar que ya no tiene que ver con la lógica. Y me dijo, hicimos todo eso y después nunca fuimos a agradecer al Padre Ignacio. Nunca volviste a trabajar con temas terapéuticos, emocionales, con todo eso después que resolviste ese primer paso. Le digo, tenés razón. Claro. Y estábamos ahora con esto de, bueno, volvamos a movernos desde ese lugar y no tanto buscando médicos y respuestas intelectuales, que creo que ese es como el gran desafío de los ascendentes en agua en general, pero bueno, en cáncer, sobre todo esto de deshechizar que alguien me va a explicar una respuesta lógica y racional. Sí, está bueno esto que decís porque es como una vuelta más del ascendente, parecería. O sea, esa charla es como un grado más arriba. Tal cual. Eh, es como esa charla, porque me acordaba que lo habías comentado en clase, el tema de que no encontraba respuesta y después, digamos, se terminó dando como resumiste recién. Qué bueno que pudieron tener esa charla y decir, bueno, de la experiencia puedo subir un nivel más y también confiar, esto de parte que uno confía y se abre, lo que mencionábamos al inicio. Sí, totalmente, pero todo el tiempo digo, esto es desafío del ascendente es constante, no importa cuánto uno ya haya recorrido, aprendido, y está bueno porque es algo que me preguntan mucho en clase y que está bueno para todo aquel que le interese conocer su carta natal, es que no hay que es un camino al donde yo llego a una meta y entonces ya está, aprendí y no me va a volver a complicar o nunca más voy a sufrir sobre estos temas. Digo, no tendrían que ser sufrimientos, tendrían que ser datos de decir, bueno, che, esto me está costando, qué proceso puedo hacer para que esto sea un aprendizaje y no solamente un dolor, una angustia. Y digo, y de vuelta, como que el camino, no importa cuánto haya aprendido, uno tiene la tendencia a volver a lo conocido, a lo que le da seguridad y que el ascendente siga siendo complicado, cada vez como en distintos niveles, con distintas historias, pero seguimos, el ascendente nos sigue desafiando toda la vida a que, che, hay otra experiencia para seguir aprendiendo sobre. ¿Estás confiando en lo sensible? ¿Estás confiando en lo emocional? ¿Estás confiando en lo intuitivo? ¿O de vuelta estás queriendo organizar, entrar en una lógica racional, intelectual? Eh, y hay algo de esta casa 4 en Libra, del ascendente en Cáncer también, yo quiero que siempre esté todo como corresponde, todo bien, que todos seamos divinos y perfectos, y no pasa, y de vuelta es conectar con el amor, con la intuición, con las necesidades, y no que esté todo divino y todo entendible y todo claro. Pero bueno, siempre te vuelve a desafiar. Creo que
es encontrar la respuesta en que tengo que seguir confiando en mi ascendente, pero nunca terminar de decir, esta es mi herramienta. No, este es mi desafío, Claro. seguir confiando Claro, en este lugar. sí. Flor, y escuchándote, ¿no? Porque, bueno, esto de maternar, de los hijos, muy de cáncer. Y ahora me voy a preguntarte otra cosa de cáncer, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntás vos, bueno, ¿y a quién me cuida? ¿No? Porque siempre estar cuidando al otro, estar nutriendo, estar conteniendo al otro. ¿Y vos qué? Como Sí. ascendente en cáncer. Que además es un gran tema porque tengo una mamá, una madraza que estuvo siempre presente en todo, súper, nos hizo cargo de toda de todo lo que nosotras fuimos y somos, y que nos cuida un montón, pero que tiene una cuestión de cuidar desde un lugar como muy racional de vuelta, ¿no? O incluso hasta material, pero lo emocional también tiene un desafío ella, que yo misma también todo el tiempo estoy trabajando, porque tengo siempre el recuerdo de chiquita, de estar enferma y de sentir que como que hay una cuestión donde no hay alguien que está ahí apachuchando, hay alguien que está ahí trayendo la comida a la cama, no, es como, no, esa forma de cuidado nunca la encuentro. Y yo tengo mucha angustia con eso, porque me pasa mucho de enfermarme y decir, alguien que venga a hacerme un mimito, alguien que me diga, ¿qué querés comer? Y me angustio mucho cuando me doy cuenta que eso no lo tengo y que es un desafío también de, che, ¿por qué me cuesta tanto también que alguien me cuide? ¿Será que yo también todo el tiempo estoy mostrando que no necesito eso o que, no sé, digo, ahí también tengo un gran Claro. desafío porque incluso me pasa con mi marido, le digo, sabe mi historia, le cuento, necesito que alguien me apachuche y él no tiene esa forma, por ahí cuida de otra Claro. manera, se ocupa de otras cosas, pero es una cuestión de, me acuerdo, y claramente otro personaje claro de los ascendentes en cáncer, yo me enfermaba y me quería ir a la casa de mi mamá, de mi abuela, perdón porque mi abuela era la que sí hacía esas cosas. Entonces estaba esa abuela que cuando yo estaba enferma me salía de la ducha y me traía una toalla calentita que me la había calentado con la estufa. Llegaba, salía de la cama y me llevaba casi a UPA a la cama y me decía, Florcita, ahora te traigo una sopa, ¿cómo te sentís? Y por ahí se despertaba a las 3 de la mañana, ¿estás bien? ¿Necesitas un tecito? Y yo tipo no podía creer que había alguien que hacía eso conmigo. Y también hay todo un desafío ahí porque hoy mi abuela está con Alzheimer, está muy desconectada, y a mí tampoco me está saliendo poder tener el tiempo para cuidarla como ella me cuidó. Y eso me genera mucha culpa, que es otro también tema muy grande del ascendente en cáncer, de cualquier ascendente de agua. Y me parece que es como que todo el tiempo por todos lados está mi ascendente en cáncer. Digo, cuando me pongo a mirar un poquitito, está en todo el tema con mis hijos, en todo el tema con mi abuela, en todo el tema con mi mamá, en cómo me dejo cuidar o me cuidan. Y bueno, es interesante tu pregunta porque ahí aparecen un montón de otras variables del mismo ascendente en cáncer, de cómo también cuidarte a vos misma y aprender, y cómo estás buscando todo el tiempo que alguien te cuide. Y por ahí, bueno, ahí hay acá nos lleva también a pensar, cada ascendente tiene su regente y en mi caso yo tengo que mirar mi luna como para ver de dónde viene este aprendizaje. Yo tengo luna en Aries en 9 por lo cual siempre hay una cuestión muy del fuego, muy de la acción. Mi mamá me cuida desde ese lugar, hacer conciencia también de que cada uno te cuida desde como es el mismo. Entonces, bueno, nada, me parece súper interesante esto de poder, hoy con mi ascendente, pero para todos los que estén escuchando, cada uno con su ascendente, ver cómo en realidad si mirás alrededor, tu ascendente está todo el tiempo pidiéndote aprender en distintas formas, con a veces más claro, más consciente y en otras veces más como, por abajo, pero estoy todo el tiempo pidiéndote algo que tenés que seguir aprendiendo. Claro, yo algo que pensaba del ascendente es como, bueno, el ascendente cáncer como que va a integrar el cuidado propio. Y pues, lo que decías vos, digamos, quién me cuida, pero también está el otro, del otro lado está Capricornio, y ahí entra Capricornio, y es como el que sostiene. Entonces es, si alguien me sostiene, yo me puedo cuidar. Digamos, a veces he escuchado o he visto donde cuando la casa 7 o la casa uno se pone yo me cuido, como que aparece la casa 7 una casa 7 armónica. Como que si yo me cuido, el otro puede sostener y sería como armónico en tu carta, digamos. Sí. Si, si por ahí proyectas que el otro te cuida, es como que la estás pasando cáncer a las 7 digamos. A la casa de la pareja, quiero decir, digamos, por ahí, para no hablar en astrológico tanto, sería como la casa del otro. Bien. Sí, está bueno eso que planteas y está bueno para todos los ascendentes si hay gente interesada en investigar un poco estos temas.
que todo ascendente tiene una matriz de casas que se repite para todos los ascendentes y que son como temas importantes para poder ayudarte a encontrarte con la energía del ascendente. Y así como dice Cris, la gente que tiene ascendente en Cáncer tiene Capricornio en 7. Entonces, es como, ¿quién es mi socio? ¿Qué energía es mi par para poder yo como darme el espacio para desarrollar mi ascendente? Y justamente la gente con ascendente en Cáncer tiene una complicidad y como una cuestión de, che, la energía de Capricornio te va a ayudar a encontrarte con este destino. El socio es capricorniano. Entonces hay una Claro, cuestión ahí, digo, no tiene que ser de Capricornio, pero tiene que tener esa energía, esa cualidad. Y hay una cuestión de eso, cuanto el otro más sostiene y da seguridad y da estabilidad y como, no, es el eje mamá-papá. Y entonces hay una claro, cuestión objetivo-subjetivo. Y tiene que ver con esto de, bueno, cuando yo me pongo demasiado objetiva, el otro te suplea, esta charla que tuve con mi marido de, che, está bien, pero no hay que ir un poco a lo subjetivo y me llevó de vuelta como al lugar de, él es el que sostiene, el que estructura, el que da firmeza, y yo tengo que seguir buscando en mi lugar lo más emocional, lo más subjetivo, lo más sensible, que está muy bueno eso, de ser consciente de qué energía complementa a la energía de mi ascendente y es la que tengo en la casa 7. Sí, 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 está bueno, pensaba esto, ¿no? Hablando de cáncer, tengo a mi niño acá. Esto de Capricornio, porque si bien es opuesto, pero es este complemento, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero es una energía totalmente distinta. Pero bueno, no viene a romper con la ternura esta de cáncer, sino que le viene a poner un poco, ¿no? Decir, bueno, seguís con tu ternura, cuidá, pero pone un límite también, ¿no? O estructurar un poco esa sensibilidad. Es poder integrar esa parte que quizás a veces uno rechaza y dice, no lo tengo, pero bueno, no, es para llegar al equilibrio, al medio, tomar un poco de un lado y tomar un poco del otro. Sí, totalmente. Y qué difícil el tema de los límites, no solamente para los ascendentes en Cáncer, ¿no? Me parece que hay algo ahí que propone Capricornio, porque en general, hablando de la maternidad, de la familia, uno tiene más tendencia siempre a darlo todo, a estar siempre blandito y permeable a las necesidades de los hijos, de la madre, de la familia, y justamente es para poder cuidar, tenés que poder como poner también determinados límites y creo que también hay algo que se está hablando un montón y que me parece súper importante, que cuando más cuidas a tus hijos es cuando le estás poniendo límites, es cuando les estás enseñando hasta dónde. Entonces este juego de en realidad opuestos, que son opuestos complementarios y en la astrología todos los ejes son así, no hay cáncer sin Capri, o sea, no puedes cuidar sin límites. No hay, no digo cualquiera, no hay Escorpio sin Tauro, no podés comer y no ir al baño, porque si no defecaste, te explotás. Entonces, digo, hasta yendo a lo más simple, todas las energías de la astrología, como en todo, es lo opuesto, es complementario, es necesario para que surja lo otro. Y esto que vos decías, de cómo de poner límites en realidad es cuidar, y uno cree que me está poniendo límites, es frío y es malo. No, el que te pone límites te está cuidando, te está enseñando y te está haciendo crecer. Sí. sí. Atado a esto, la pregunta es como ideal, ¿qué te enseñó Capri en tu vida a raíz de esto, ¿no? ¿Qué aprendizajes tuviste que vos decís, tuve este momento? Bueno, dijiste uno al principio con el tema de tu nene, con el tema del habla. Si tenés más ejemplos o algo que te marcó, vos decís, esto es importante que me ubicó en mi casa uno, digamos, sería, ¿no? Porque me estructuraron o situaciones no sé, que viviste, digamos. Mira, estoy tratando de hacer conciencia de cómo, como decía, hay algo muy como capricorniano. Yo siento que todo el tiempo es esto de un juego entre la lógica y lo concreto, porque digo, esta casa 12 en Géminis, toda mi matriz de aire, que está siempre como que yo lo quiero, como ahí encuentro seguridad y no termino de encontrarla, pero en realidad más que la lógica es en, che, plantate en lo concreto, más allá de que alguien te explique, ¿no? Y digo, un gran aprendizaje de algo de lo concreto fue que siempre como que mi aprendizaje es el tiempo. Y justamente Capricornio habla del tiempo. Digo, Bueno, mi hijo no vino cuando yo quise, sino cuando tenía que ser, cuando correspondía. Y hay una cuestión ahí que, bueno, no sé cuáles son los tiempos. Uno le encantaría saber, tipo, ese es el momento, no, por algún motivo hay una cuestión del tiempo y de la realidad que es cuando tiene que ser, porque finalmente mi hijo llegó por un embarazo natural,
sin hacer nada extraño y es como, bueno, este era el momento en que tenía que suceder, mi cuerpo estaba listo, no sé, hay algo de lo capricorniano que yo siento que me enseña desde el tiempo, incluso esto de mi segundo embarazo que lo perdí, tampoco supe nunca mucho por qué, y terminó viniendo mi tercer hijo que vino también naturalmente sin ningún problema, entonces es como las cosas tienen su tiempo y hay una cuestión de estar todo el tiempo aprendiendo de que hay una realidad que uno tiene que aprender a tener paciencia y que la vida va haciendo las cosas cuando corresponden. Lo que pasa es que yo soy yo soy Sol Saturno, conjunción. Entonces hay una cuestión mía que está todo el tiempo como, bueno, ¿qué corresponde? ¿Cómo hay que hacerlo? Pero bueno, mi luna en Aries, mi ansiedad de que quiero que las cosas sean cuando yo quiero y ya, pero tengo este juego de, bueno, también hay una cuestión de que las cosas son cuando tienen que ser, cuando corresponde que sean, y me parece que ese fue como el mayor aprendizaje de este eje de mi emocionalidad, mi necesidad de que sean cuando yo quiera y bueno, van a ir siendo al tiempo que corresponde. Flor, ¿y cómo manejar que traes lo de la emocionalidad, ¿no? Porque un ascendente en cáncer es de agua, bueno, el sol en Escorpio también, entonces mucha agua. ¿Esas emociones cómo las manejás? ¿Cómo la viviste a lo largo de tu vida? Eh, ¿Reprimís, contenés, lo dejás que explote, que salga? ¿Cómo fuiste manejando eso a lo largo de tu vida? Y mira, yo siempre me sentí o me percibí muy sensible, muy como que todo me movilizaba desde lo emocional. Incluso me acuerdo que he tenido problemas con mi madre porque me decía que yo lloraba por todo y que entonces no se podía hablar conmigo, que cuando me retaba yo lloraba, que todo me hacía llorar. Y he tenido un tiempo de a la adolescencia con estas situaciones de mi mamá diciéndome no llores por todo porque no se puede hablar en donde reprimí un poco, porque era la cuestión donde si yo hablo soy una nena y muy infantil, siendo ascendente en cáncer también hay un desafío ahí de ser madura, de no quedarse en el Claro. medio niñada, y yo decía, no, no tengo que llorar por todo porque soy una nena, sino... Y me llevé un proceso bastante largo en donde no lloraba, casi no lloraba por nada, y trataba de como de reprimir un montón porque si no soy una nena. Y después con todo el tema este del no del embarazo que no llegaba, y la terapia, hablé de este tema que me pasaba con el no llorar o con el no animarme a mostrar lo que siento, y la psicóloga me decía, no, claramente no es por ahí, y hay todo un tema de, bueno, tu mamá puede preferir que no llores, pero por ahí no es tu camino. Y tu camino es llorar y sentirlo todo lo que necesites sentir. Y bueno, ahí me parece que volví a aflojar y de vuelta lloro por todo. Lloro, veo una película y lloro. Estoy hablando en una clase y escucho a alguien que me cuenta una historia de su vida y lloro. Y me tiembla la voz cuando estoy charlando de algo que me emociona. Y ahora estoy con todo esto de mi hijo y se lo cuento a alguien y lloro. Entonces, me doy cuenta que también tiene que ver conmigo y que me hace bien. Entonces, y hasta me está empezando a pasar que puedo poner límite al que le molesta que yo llore, porque me doy cuenta que hay muchos seres humanos y muchas personas que el otro esté llorando lo incomoda. Y me está pasando que mira, si te incomoda, problema tuyo. Yo necesito llorar, me está pasando esto. Y estoy como conectando mucho con eso. Y me está empezando a pasar que me doy cuenta que cuando alguien llora, me da mucha ternura. Antes también yo me ponía un poco incómoda cuando alguien lloraba. Y ahora cuando alguien llora, me ablanda el corazón, me da ganas de abrazarlo. Y no estoy teniendo ningún pudor en ir y abrazar y hasta incluso llorar con esa persona. Pero creo que recién ahora estoy haciéndome muy, muy amiga de llorar. Es muy Moria, ¿no? Si querés llorar, llorá. Y si llorás, hasta a mí me llegás muy, muy adentro, porque es como, te estás movilizando y estás pudiendo mostrar tus emociones y me parece maravilloso. Ni no va a hacerle mal a nadie que vos estés llorando. Pero bueno, da vergüenza a veces mostrarse sensible o Qué lindo, vulnerable. porque como que destrabaste, te liberaste de esa palabra de tu mamá, ¿no? De escondete cuando llorás o no llores. Entonces, Sí, 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 ahora sí. lo aceptaste vos y podés acompañar a otro también. Ahí. Y se lo he dicho a mi madre en pleno proceso de terapia, que esta terapia que hice hace 7, 8 años cuando no quedaba embarazada, fue como muy reveladora y me ha pasado de volverme a encontrar con mi mamá diciendo, Flor, no llores porque no puedes hablar, Flor, no llores porque no escucho lo que estás queriendo decir, parece que pierde fuerza tu enojo, no sé, nadie entiende qué te está pasando, y le contesté y dije, ma, mirá, si a vos te molesta que llore, es un problema tuyo, andá a fijarte qué te pasa a vos con tus emociones, pero yo necesito llorar y nunca más me dijo nada. Digo,
incluso ella es astróloga, hizo terapia 1 millón de años y todo el tiempo está o sea, tiene deseo de ser mejor, de cuidar, de ayudar, creo que en ese proceso de mi respuesta dijo, tiene razón y ¿qué hago yo con esto también, no? Y por ahí a mi mamá no la vas a ver llorar casi nunca, pero bueno, tiene que ver con su propio destino, ella es ascendente en aire, su camino va por otro lado, pero sí esto de aceptar, bueno, me puso un límite desde lo sensible, emocional, que me parece que fue necesario y que estuvo bien como para nosotras, digo. Pero bueno, no creo que nadie que no se anime a llorar o que le moleste que el otro llore lo hace de malo. Pero es, ¿qué me pasa con las emociones? Y eso también se descubre mucho con la carta. Digo, hay gente que no tiene nada de agua y que le incomoda el agua. Y tiene lógica, ¿no? Entonces, si no está mal que te incomode el agua y no sos malo si a vos no te gusta que otro llore, pero está bueno revisar qué te pasa a vos con las emociones. Para mí, el vínculo con lo que pasa cuando alguien llora es súper como, como que te define en qué te pasa con las emociones. Es, ¿qué pasa cuando vos llorás? Te animás a llorar y ¿qué te pasa cuando ves a alguien llorar? ¿Te incomoda, te molesta, te dan a abrazarlo? Bueno, ¿cuál es el vínculo que estás teniendo vos con ese mundo de las emociones? Porque bueno, es más allá de llorar lo emocional, pero eso es como muy visible. ¿Cómo te vinculas con eso? Es muy interesante esto que decís porque me lo llevo directamente, me llevo esa pregunta, por un lado. Y por otro lado, me resulta interesante, hay que ver cómo vos lo interpretaste, pero digamos, justo más o menos 7 8 años me da más o menos tu retorno de Saturno. Y vos sos el Saturno, es como que tuvo una madurez que pudo poner límites. Y Totalmente. que, o sea, justo en tu caso se dio que tenés a Saturno en tu Sol y que te permite eso, poner límites para que tu ascendente cáncer fluya, digamos. Sí. No sé si se dio Y más o menos en además, simultáneo, pero exacto, pero además yo soy Sol en 4, entonces tenía el retorno de Saturno en casa 4 conjunción al Sol. Entonces era todo trabajar con mi historia, con mi madre, con la maternidad, con la familia, y sí, claramente el retorno de Saturno me movió todo eso y me hizo madurar emocionalmente sobre todo, como una cuestión donde, bueno, hay una realidad emocional que es también animarse a ponerle algunos límites a tu madre cuando no cuando son necesarios, es darte cuenta vos tu realidad, qué cosas podés, qué cosas no podés, darte cuenta que las cosas son en su debido tiempo y no cuando vos querés. Bueno, todo eso. Hacer terapia que me llevó a cuestionar un montón de cosas de mi historia, mi familia, de mis necesidades. Sí. Flor, ¿y cuál es tu relación hoy con tu niña interna? Uy, qué pregunta. pregunta, sí, sí, sí. Eh, Creo que la abrazo, la recuerdo como con mucha alegría, le agradezco un montón de cosas de un proceso. eh, Creo que es más como así, y me veo muchas cosas, me veo a mí, veo en mi hijo más grande. Tengo 2 hijos varones, por lo cual me pasó que, bueno, yo tengo una hermana mujer y creí que iba a tener hijas mujeres. Y mi mamá son 2 mujeres, entonces yo creí que iba a tener hijas mujeres con mi ascendente en cáncer y no, me vinieron, bueno, soy Luna en Aries, así que ese ascendente en cáncer me vino que el aprendizaje es a cuidar varones, a cuidar Está bien, energía tiene sentido. masculina. Sí, pero es muy llamativo porque en este hijo varón, que en realidad es hombre y tienen, viste, son distintos los hombres, me veo todo el tiempo en un montón de cosas, en esta necesidad de controlar, en esto de que no le gusta que se metan en sus cosas, y también como espejo como contrario, en donde yo siempre quería agradarle a todo el mundo y quería que todo el mundo, nadie se enoje, y a él le chupa un huevo que todo el mundo se enoje o agradar, si le dicen hola y no tiene ganas de saludar, le gruñe casi. Entonces me veo muy parecida y al mismo tiempo muy distinta, entonces me estoy viendo todo el tiempo con esa niña interior en este hijo, sobre todo el más grande hoy. Supongo que el más chico me irá trayendo también sus historias. Mi hijo más chico claramente es de cáncer, con el sol partila mi ascendente, así que ese hijo más chico seguramente ya va a traer también un montón de historias y creo que uno se ve todo el tiempo en sus hijos y vuelve a, che, mirá cuando yo tenía su edad, qué me pasaba, qué sentía, y estoy todo el tiempo como queriendo apachuchar a mi propia historia o a mi propia niña cuando apachucho a mis hijos. Entonces, que no quiero que sientan, cuando están enfermos, estoy ahí cuidando, comiendo. Y uno también termina también, segundamente, pifiándola por otro lado, pero es como lo que lo que yo sentía que necesitaba está ahí Claro. todo para él. Claro.
Hoy creo que mi relación con mi niña es linda y está todo el tiempo así como recordándose a través de mis hijos. Y sigo descubriendo cosas con mis hijos y vuelvo a ser niña con mis hijos y eso me parece hermoso. Ujú. Qué lindo Bien, permitirlo. sí, total. Eh, no sé si Dani, ¿alguna pregunta más o hacemos alguna pregunta del si quedó? Sí. No, yo ya no tengo más para hacer la flor. Bien. Yo la vi De Bueno, vos, A Bela, que creo que se la pasó pobre hablando y diciendo cosas y nadie le contestó, pero no sé si y había alguna no vi pregunta. preguntas. Vi que Ah, estaba bueno. compartiendo cosas de ella, pero no vi preguntas. Bien. Vela, No no sé sé. si te fuiste, después si querés contarnos si sabes tu ascendente o algo, porque ahí leí que estabas con un montón de cosas también con la maternidad, y Mm, está bueno aprovechar y hablar un poco de esto que estamos hablando, ¿no? Ahí está, sí. ¿no? Bien. A ver si queda alguna pregunta. Bueno, ¿querés hacer tu pregunta, Dani, para que no te la robe? Así la haces vos de la frase. que nos deja. Sí, sí, sí. Bueno, como para cerrar, ¿qué frase nos querés dejar o qué consejo, qué recomendación, qué historia, bueno, no historia, ¿no? Pero ¿qué quieres compartir desde lo más profundo de tu corazón, siendo ascendente en Aries, con El otros, cáncer. ¿no? Que nos puede estar escuchando, que escuchó toda esta historia y que vos digas, mira, me encantaría que se quede con esto, esa persona. ¿Qué quisieras compartirle? Y me parece que esto que estoy descubriendo yo también, o sea, me es muy difícil dar consejos o decir algo así muy profundo o interesante porque yo misma estoy todo el tiempo con este desafío, pero me parece que esto de como confía en lo que sentís. Y creo que es algo que se nos dice mucho por suerte ahora las mamás. Hay una cuestión que creo que esta última época cambió mucho la maternidad y cómo mirar a los hijos y cómo mirar a las madres y de no juzgarnos y decirnos la verdad también, porque hace mucho tiempo nadie hablaba de lo difícil que es ser mamá y de todo lo que eso implica. Y hoy hay un movimiento muy fuerte con todo, creo que también las redes, de mucho mamá hablando de lo que pasa, de lo que realmente siente. Y me parece que hay algo de confiar. Digo, para todas las mamás, no importa qué ascendente seas, pero con ascendente en cáncer, me parece que el mensaje va más allá de ser mamá. Confía en lo que sentís. Vieron que cuando un hijo está enfermo o cuando a un hijo le cuesta algo, es como muy visible en ese lugar. ¿Vos qué sentís? Como me parece que las mamás muy adentro acá tienen la respuesta de todo. Entonces, creo que para todo ascendente en cáncer le dejaría como no intentes que alguien te explique, no intentes entenderlo, no intentes que tenga un sentido lógico lo que te pasó. Sentilo que ahí que es donde más respuestas interesantes vas a encontrar, como qué te está moviendo, qué cosas puedes aprender desde lo emocional, y confía en eso, confía en que lo que vos sentís seguramente es por ahí. Ujú. Algo que te agrego a la pregunta. Y un hombre con ascendente en cáncer Bueno, es más creo que es complejo, más, sí, bueno, me pareciera más complejo porque justamente también hay todo un desafío con la familia, con la madre, con el cuidado y a los hombres no les dan tanto espacio en esos ámbitos. claro. Entonces, no sé, la realidad es que no conozco tampoco tantos hombres ascendentes en cáncer, pero sí me parece que el mensaje debería ser el mismo, lo que pasa es que les va a ser más difícil, es confiar en lo que sentís. Conectar con tus emociones, pero bueno, al hombre que tiene que salir a ser frío, responsable, trabajador y que llorar Claro, está mal, boys don't cry, es un embole. Por suerte está aflojando el tema y le diría llorar todo lo que quieras, sentí todo lo que puedas y confía en eso, en tus emociones. Sí. genial. Soltar ahí, ¿no? Que se va para el otro lado y bueno, reprime o es frío o pone límites, ¿no? Que los Sí, límites muchas veces uno los piensa hacia el afuera, pero también son esos límites internos, que decís, bueno, no me permito mostrar o hasta sí, acá muestro. sí, totalmente. Ujú. Así que, bueno, Flor, mil gracias por el vivo, hermoso. Gracias, Dani, nuevamente por el nuevo capítulo que tenemos. Así que, bueno, nos estamos viendo en el próximo. Ya prontamente vamos a mandar fechas. Y bueno, gracias por todo y nos estamos viendo. Gracias, Bueno, chicos, un placer, Gracias, fue chicos. un placer muchas Gracias. charlar gracias, con ustedes. Flor, Gracias, Flor.
Nos vemos contar tu... pronto. Chao, chao. Gracias. Adiós.